El senador Iván Cepeda respondió a los cuestionamientos hechos por el expresidente Álvaro Uribe durante una entrevista de cerca de 3 horas concedida a la revista Semana. El parlamentario del Polo Democrático, quien además es parte en el proceso que tiene hoy al exmandatario en prisión domiciliaria preventiva, negó que haya comprado testigos, así como que haga parte de alguna agrupación guerrillera. A mí me parece muy pérfido y muy perverso que se quiera señalar con nombre propio a los magistrados, porque lo que se ha intentado es mostrar que hay un grupo de magistrados que tienen un plan preconcebido para enlodar o para perseguir al expresidente Uribe y al uribismo. Ahora, la realidad es que fue eh, la sala de instrucción que en pleno, de manera unánime, tomó una decisión. Entonces, a mi modo de ver, lo que la estrategia de Uribe es aislar a ciertos magistrados para irse contra ellos e intentar mostrar que no es la Corte Suprema de Justicia la que está actuando. Y eso me parece que es parte de una estrategia, repito, muy perversa, porque así se ha hecho, como tú bien lo mencionaste, en el pasado contra determinados magistrados, contra el magistrado Iván Velázquez, contra otros que emprendieron la investigación de la parapolítica, que fueron amenazados, a los que incluso el propio Uribe los llamó para hacerles advertencias. Y también cuando todo eso no funcionó, ya pues entonces se introdujeron micrófonos, como ya es conocido, a la sala en la cual sesionaban los magistrados. Entonces, todo esto es Bueno, parte de un plan, a mí no me cabe duda, para intentar de alguna manera eh, intentar intimidar a magistrados que han demostrado que son probos, que son rectos, que no se dejan corromper ni amilanar por esta clase de procedimientos. La pregunta aquí, para no entrar en detalles y no violar la reserva sumarial, porque yo sí soy muy respetuoso de esto, de esos asuntos, es la siguiente. El senador Uribe dice que yo fui a comprar 10 testigos, pero resulta que yo no he llevado un solo testigo a la corte. Fíjate tú cómo es la cosa. Es decir, yo no he presentado ante la Corte Suprema de Justicia un solo testigo. Y entonces lo que resulta es que yo soy muy mal comprador, porque si no pude ni siquiera comprar uno que fuera a testificar, pues ¿eso qué es? En cambio, él sí pudo llevar 20 testigos, ¿no? Entonces es evidente que aquí eh, quien ha estado en la elaboración, en la presentación, en la recolección de testigos es él. Yo no he presentado testigos ante la corte y por supuesto que no he actuado de una manera ilegal ni ilícita. No hay una sola prueba que se pueda exhibir en esa materia. Así que esa es simplemente una acusación sin sustento. ¿Cuáles son los falsos testigos que he presentado ante la corte? Que nombre Uribe uno solo, que yo haya llevado a la corte para que lo interroguen y para que digan él y Santiago Uribe que son mis falsos testigos. Él dice que el señor Monsalve y el señor Sierra, pero esos no son testigos que presenté ante la corte, sino que presenté ante la fiscalía. Claro, ¿por qué Monsalve recurre a mí? Y esto es importante dejarlo claro, porque él había testificado ante el fiscal 45 en Medellín, fiscal 45 de Justicia y Paz. Y el señor fiscal 45 tenía por propósito demostrar que el bloque metro no había existido. Es decir, toda la tesis con la que trabajaba ese fiscal era demostrar que en San Roque, donde está la hacienda Guacharacas, no había existido un grupo paramilitar. Y por eso es que nunca le tomaron a él seriamente esa declaración que dio, y por eso es que no lo admitieron en Justicia y Paz, que ese es otro asunto que dice Uribe, que estos no eran paramilitares porque nunca los admitieron. Claro que no los admitieron, porque querían borrar, como hacen, de la historia de la investigación judicial al bloque metro. Querían desaparecer. Entonces, por eso la Corte ordenó investigar al fiscal 45. Su nombre en este momento no lo recuerdo. Pero allí está la primera providencia, la primera sentencia de la Corte
una orden de compulsa de copias para investigar a este señor, porque no tramitó las declaraciones de Monsalve y Cian. Y la situación es esta. El Comité de Solidaridad es una organización de derechos humanos, es la más antigua organización, la primera que se creó en Colombia, y la creó Gabriel García Márquez, y también contó con la participación de Enrique Santos. Bueno, es una organización que trabaja desde hace mucho tiempo. La familia del señor Monsalve denunció que los iban a matar. Ellos viven allá en el pueblo donde queda la hacienda Guacharaca. Entonces vinieron a mi oficina y me plantearon esa circunstancia. Entonces yo hablé con el Comité de Solidaridad y les dije, por favor, atiendan esta circunstancia. Estas personas dicen que los están presionando. Estas personas hablaron con el Comité de Solidaridad y le dijeron que necesitaban salir del pueblo donde estaban y venir a Bogotá. Efectivamente, el Comité de Solidaridad, con un fondo de Amnistía Internacional, esto quiero subrayar, esos fondos no eran ni del Comité de Solidaridad, ni dinero que yo hubiera donado al Comité de Solidaridad, era un fondo internacional, como se probó ante la Corte Suprema de Justicia. Se consiguieron unos tiquetes, se trajeron a varios miembros de esa familia y después de eso se les pagó un hotel por un tiempo, mientras podían resolver su situación. El papá del señor Monsalve, que estaba entre esos, testificó en mi contra. Después de que se le ayudó a salir del pueblo, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que yo había inducido a su hijo, a Juan Guillermo Monsalve, a que dijera mentiras sobre la existencia del grupo paramilitar. O sea que esta idea de que yo estaba sobornando a la familia Monsalve es un invento. Ahora, el segundo invento es que yo estaba dándole dinero al Comité de Solidaridad como aportes. Eso es falso. Yo no le he entregado al Comité de Solidaridad un solo peso. A quien sí le he dado dineros, como tú bien lo mencionas, es al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que son 200 organizaciones que se han unido en una plataforma, que es esa, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. El Comité de Solidaridad cumple la función de ser la organización que administra los recursos del movimiento de víctimas, porque el movimiento de víctimas no tiene personería jurídica ni aparato administrativo. Entonces lo que yo hago es entregarle dinero al movimiento de víctimas que ellos emplean para distintos asuntos de las víctimas a través del Comité de Solidaridad con Presos. He tenido contactos con personas de las FARC en muchos momentos, pero todos han sido en el contexto de los procesos de paz. Yo fui facilitador del acuerdo que se logró en el año 2016 y fui muchas veces a La Habana. Es más, fui en el año 89-90 a hacer un trabajo para que ellos dieran el paso hacia la paz. Entonces, eso es cierto y yo puedo exhibir todas las justificaciones sobre ese tipo de contacto. Pero lo que no es cierto es que yo haya sido miembro de esa organización. Y la mejor demostración de eso es que, a pesar de que Uribe me ha acusado en todas las circunstancias y en todos los debates, de eso nunca ha entablado una acción jurídica en contra mía. Entonces yo le pido, utilizo este canal que generosamente tú abres, Gustavo, para reiterarle mi invitación, mi exigencia en este caso, para que empiece esa denuncia y exhiba qué pruebas tiene. Pero yo lo que creo es que no va a poder sino simplemente decir que en el computador del señor Raúl Reyes, las FARC decían que la movilización que hicimos las víctimas del Estado en el año 2008 podía ser una oportunidad para que ellos participaran. Pero eso es simplemente una afirmación vacía. Así Iván, que eso es falso y no hay cómo demostrarlo ni es cierto.